Buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta acción formativa impartida por el Infotep. Les doy la bienvenida a este curso de formación humana. Quien les habla, su facilitadora, Glenny María Lorenzo de Severino. Le doy la bienvenida a este curso. Son más que bienvenidos. A modo de introducción, les voy a hablar un poco de lo que es la formación humana. Decimos que la formación humana consiste en el desarrollo de actitudes, capacidades, valores y potencialidades expresivas que impactan en el crecimiento personal y social de cada individuo. Esta formación deberá partir de la idea de ampliar sus conocimientos como persona, tanto en la parte intelectual, social, personal, espiritual, llegar a formarse plenamente. En este módulo estaremos desarrollando la personalidad y sus componentes. Aquí tenemos a modo de introducción la personalidad y sus componentes. Dentro de este curso, que es de formación humana, les vamos a estar hablando de la personalidad y sus componentes. Estos son mis contactos para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan en la semana. Aquí tenemos la dinámica de presentación. Yo voy a iniciar con mi nombre. Mi nombre es Glenny María Lorenzo de Severino y seré su facilitadora. Soy de Santo Domingo Este. Y mi comida favorita es arroz con guandule y pescado frito. Usted me puede decir su nombre y de dónde es y cuál es su comida favorita. A modo de introducción, me puede ir diciendo su nombre. Vamos a esperar. Dígame su nombre. Pertenezco a mi comida y yo quizá. Muy bien. Aquí tenemos los acuerdos de sana convivencia o de convivencia sana. Aquí en este curso es muy importante que llevemos una sana convivencia con el respeto, la puntualidad, sus micrófonos apagados y levantar la mano si tienen cualquier duda o pregunta. La evaluación del curso será por su asistencia, su participación, exposiciones y actividades de la plataforma. Me gustaría escuchar sus expectativas del módulo. Vamos a esperar que me digan cuáles son sus expectativas, cuáles son las expectativas que tienen sobre el curso, que buscan aprender y cómo creen que esta materia le puede ayudar en la vida. Estamos esperando. Bueno,
En cuanto a las expectativas, una de las expectativas principales es la expectativa es el poder aprender de usted como la facilitadora que es, para nosotros poder entonces poner en práctica todo aprendido. Muy bien, muchas gracias, Jairo. Pues bien, ¿y conoce el módulo? ¿Conoce el tema? ¿Qué sabes del tema acerca de la personalidad y sus componentes? ¿Ha escuchado? Me gustaría saber su opinión. Repítame, por favor. ¿Qué sabes del tema? Bueno, es un tema muy interesante porque por medio a él podemos aprender sobre la convivencia entre personas. O sea, el objetivo debe ser y expectativas de poder aprender sobre él para ponerlo en práctica en el mañana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos el objetivo general del curso. Dice que al finalizar el módulo de aprendizaje, él o la participante estará o será capaz de aplicar los conocimientos y dominar cada componente de la personalidad. Aquí tenemos el plan de ejecución. Nuestro dominio será cognitivo. La duración será 30 minutos. Aquí tenemos el objetivo del curso, el objetivo de aprendizaje y el nombre del módulo. Aquí tenemos el objetivo de aprendizaje. Realizada la explicación del tema, él o la participante estará en capacidad de definir con precisión la personalidad, sus componentes, niveles y estructura sin equivocarse. Aquí tenemos la personalidad, definición de personalidad, componentes de la personalidad. Dentro de los componentes de la personalidad tenemos el carácter y el temperamento. Esos son los componentes de la personalidad. Definición de la teoría de la personalidad. Aquí tenemos unas cuantas definiciones o teorías de lo que es la personalidad. La personalidad es un conjunto duradero y peculiar de rasgos que cambian en respuesta a distintas situaciones. Es un conjunto duradero y peculiar de rasgos que cambian. La personalidad se adapta a los tiempos y a los cambios. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. También la personalidad es lo que determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Aquí tenemos componentes de la personalidad. Los componentes de la personalidad. Les decía al principio que tenemos dos componentes de la personalidad, el temperamento y el carácter. Esos son los dos componentes de la personalidad. El temperamento, todos los seres humanos poseen una herencia genética. Es decir, las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. O sea que si mis padres son diabéticos, es posible que yo salga diabética. Eso está dentro del temperamento. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera
ciertas características cognitivas, o sea, del pensamiento, comportamiento y emocionales. Vamos a definir lo que es el carácter. Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el ambiente, en el entorno, en el barrio, en el campo, donde nos desenvolvemos, donde nos desarrollamos. Por ejemplo, las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son solo algunos de los componentes del carácter que constituyen a la personalidad. Ya ustedes saben, definimos lo que es personalidad, vimos algunas teorías y definiciones de la personalidad. También vimos los componentes, que son dos, temperamento y el carácter. Sigmund Freud habla acerca de los niveles de la personalidad. Tenemos 3 niveles de la personalidad. Está el consciente, el inconsciente y está el preconsciente. Sigmund Freud, el psicoanalista y médico, él define estos 3 niveles. El consciente incluye todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. Por ejemplo, ahora mismo usted está tomando esta clase. Usted sabe lo que le rodea, lo que está mirando, lo que está viviendo aquí y ahora. Ese es el consciente. El inconsciente contiene la principal fuente motora de todas las conductas y es el depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar. Ese es el inconsciente. La principal fuente motora de todas las conductas y es el depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar. Ese es el inconsciente. Pero el preconsciente, ese es el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero lo podemos traer fácilmente a la conciencia. O sea, usted puede estar tomando esta clase, pero usted se recuerda de un episodio que le sucedió ayer. O sea, eso estaba en el preconsciente, lo que usted hizo ayer, y lo trajo al consciente. Aquí tenemos una imagen de la metáfora del iceberg. Aquí tenemos el consciente, que es la parte de arriba, el preconsciente, que es la parte del medio, y tenemos el inconsciente. O sea que la parte inconsciente en un ser humano, en una persona, es mayor. Usted se puede recordar lo que usted ha hecho en toda su vida, solamente de los episodios que son conmemorativos, que le marcaron un evento importante. Esa parte del consciente. Usted está consciente de algo que le sucedió, de algo que le marcó y no lo puede olvidar. Pero en el inconsciente son todos esos episodios que a nosotros se nos olvidaron. Pues seguimos. También Sigmund Freud habla acerca de lo que es la estructura de la personalidad. Él habla de que el ser humano está estructurado por el ello, el yo y el superyo. El ello trabaja en base al placer, a lo que le genera placer, a lo que le genera bienestar. El yo se apoya en la realidad, el aquí y el ahora, y es la parte que decide, es el yo. El super yo trabaja en base a la conciencia, a lo honesto, a lo bueno, a la moral, a lo que nos han enseñado nuestros padres. No sé si ustedes han visto en los muñequitos que hay un angelito y un diablito, pero quien toma la decisión es usted, es el yo. Entonces, así mismo es. El ello trabaja en base al placer. Un ejemplo de esto es cuando nos encontramos una billetera, el ello dice, bueno, yo necesito dinero, me quedo con la billetera,
porque él trabaja en base a lo que le genera placer y gusto. Pero el super yo trabaja en base a la moral, a lo bueno, a lo honesto. Entonces el super yo dice, no, esto no es mío, yo no lo voy a tomar. Pero el yo se apoya en la realidad, no. Y toma la mejor decisión, esto no es mío y lo voy a devolver. Dice que el ello, principio del placer. El yo, principio de la realidad. Y el super yo, resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos, lo que nos enseñaron nuestros padres. El ello está dentro del proceso primario. El yo está en contacto con el mundo exterior y el super yo representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. Ese es el super yo. El ello es inconsciente, es la parte inconsciente del ser humano. El yo tiene la función de mediar entre el ello y el super yo y la realidad. Entonces le decía, me gustaría saber si se está compartiendo la diapositiva. Sí, sí, se está compartiendo. Muchas Aunque hay gracias. momentos en donde se pierde un poco la imagen. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Se ve la diapositiva? Ahora mismo no se está viendo, Ok, profesora. entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar nuevamente para poder compartir la diapositiva porque me gustaría que ustedes vayan leyendo conmigo y vayamos a una. Y así nos vamos a sentir más integrados a la clase. ¿Se está compartiendo ahora? Perfectamente nítido. Muchas gracias por su colaboración. Entonces le A sus hablaba órdenes. acerca de la estructura de la personalidad. Son tres: el ello, el yo y el super yo. El ello que trabaja en base al placer. El yo se apoya en la realidad y el super yo trabaja en base a la conciencia, al honesto, a lo bueno, a la moral. Seguimos. Muy bien. Entonces, explicada la primera parte, me gustaría saber que exprese lo que ha aprendido hasta ahora del módulo. Dígame qué usted ha aprendido. Buenas noches. El módulo. Hemos podido aprender muchas cosas en cuanto a la personalidad, sobre quién investigó en cuanto a la personalidad, los rasgos, características que posee cada ser humano. Y en cuanto a la de la personalidad. Esta Ok, vamos a hacer una síntesis del módulo. Dijimos que la personalidad es un conjunto duradero y peculiar de rasgos que cambian en respuesta
a distintas situaciones. O sea que la personalidad no es estática. Cambia dependiendo de la situación que estemos viviendo. También se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Dentro de los componentes de la personalidad tenemos el temperamento. Nos referimos a la herencia genética, a lo heredado, a las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de ojos, el tono de la piel, e incluso las enfermedades, señores, son hereditarias también. El carácter, definiendo el carácter, son aprendidas en el ambiente, en el entorno donde nos desarrollamos, las normas sociales, los comportamientos, el lenguaje que obtenemos es de nuestro ambiente. Entonces, hablamos también de los niveles de la personalidad. Dentro de los niveles está el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El inconsciente incluye todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en un momento dado. El inconsciente no podemos ver ni controlar. El inconsciente no se puede ver ni se puede controlar. Y el preconsciente es el almacén de los recuerdos, el almacén de los recuerdos. Y también le hablamos acerca de la estructura de la personalidad. Según Sigmund Freud, les hablamos acerca de la estructura de la personalidad. Y la estructura de la personalidad se compone del ello, del yo y del super yo. El ello trabaja en base al placer. El yo es la parte que decide. Y el super yo trabaja en base a la moral, a lo correcto, a lo honesto, a lo bueno. Ya ustedes saben. Entonces, seguimos. Expectativas, las expectativas, se cumplieron las expectativas en este día. Cuénteme si se cumplieron las expectativas y por qué. Me gustaría escucharlos. Ok, ok. Bueno, en cuanto a la explicación, hay muchas expectativas, todavía muchas expectativas en cuanto a cosas que no conocíamos, en cuanto a la personalidad, pero con una buena explicación como la que usted ha hecho, ahora esa expectativa, o sea, esa necesidad de que teníamos para que fueran alimentadas y poder adquirir ese conocimiento, lo hemos podido recibir a través de usted. Muy bien, Muchas muchas gracias, profe. gracias. Gracias por tu colaboración. Me gustaría saber si se cumplieron los acuerdos de convivencia sana. ¿Se cumplieron? Bueno, no sé, sabe que acuerdos y se cumpla el acuerdo y eso se arregle a, a convivir en otro a, 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 era un
hay que aprender a y vamos a aprender Ok, tenemos un poco de interferencia con el internet de, de nuestro participante, pero seguimos. En resumen general, si le gustaría decir algo, en resumen general del módulo, lo que usted pudo aprender. Me gustaría saber su opinión. resumen general. Bueno, en cuanto al resumen general, tenemos una experiencia, como cada uno de han hecho un, porque nos ha explicado lo que se refiere a la personalidad. Las cosas que O sea que podemos decir que el objetivo de aprendizaje se logró. Se puede decir que el objetivo de aprendizaje se logró, o sea, realizada la explicación del tema, él o la participante, o sea, que realizada la explicación del tema, él o la participante estará en capacidad de definir con precisión la personalidad, sus componentes, niveles y estructura sin equivocación. Entonces, se cumplieron todo lo que nos propusimos al inicio de nuestro módulo. Usted me puede leer esta frase y decirme qué significado tiene para usted. dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esa frase la utilizó el dueño de Apple, de Steve Jobs. Bueno, esa frase yo la hago muy mía, porque esta frase es una gran realidad. Para tú hacer bien algo, tú tienes que amarlo. Y cuando tú Sí, amas, te entregas por completo, porque tú amas lo que haces. O sea que con el amor puedes amar eso que quieres hacer o vas a hacer. Es muy cierta esa frase. Y, y cuando este hombre utilizó esta frase, se fue muy profundo en cuanto a este lema. así Hacer, es. el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Cada cosa que hagamos, cada proyecto que logremos, debemos de hacerlo con amor. Entonces, le doy las gracias por su atención y espero que todo lo que hayamos aprendido en este día, pues lo podamos poner en práctica en todas nuestras vidas, en todo lo que hagamos, lo pongamos en práctica. Así que muchas gracias por su participación, gracias por su atención. Muchas gracias. Pasen buen día. Bye bye. Nos veremos en una próxima. Muchas gracias. Pase buenas noches.